está muy interesante la conversación que podemos hacer en torno a estas diferencias operativas en cuanto al talento, el liderazgo, los procesos y todo lo que conlleva operar un restaurante en México o en Estados Unidos. Cuando yo llego a la Ciudad de México y veo que la rotación es igual que en Cancún, que es igual que Acapulco, de que se pasan de la cuadra porque ya va a abrir otro, y allá lo mismo nos pasaba con los hoteles. Aquí se pasa exactamente lo mismo, mucha rotación. Pensando en un caso hipotético, ¿tú harías esa recomendación de decirle al restaurantero mexicano, oye, aplica esta forma de trabajar por hora? No funcionaría, porque sí es totalmente cultural. Aquí es algo que así es, y así se va a manejar y así se maneja. Cuando quisimos hacer eso, uno de los mesores que tuvo de las mejores ventas se desapareció con la tablet y con la lana, ¿no? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, buenas tardes, muy buenas noches. En cualquier latitud que nos estés sintonizando, me da mucho gusto recibirte en este tu podcast favorito, Soy Restaurantero. Yo soy Alex Aispuru y es un placer recibirte. El día de hoy tenemos un tema que me va a encantar compartir. Desde luego, amén de la personalidad que tenemos invitada, que está en otro país, se encuentra en Estados Unidos. Un querido amigo que ya les presentaré. No sin antes decirles y recordarte, no te has registrado en nuestra plataforma Soy Restaurantero, te dejamos aquí los links para que te registres ahorita mismo, más o menos un porcentaje. De cada 10 personas que nos escuchan, únicamente 6 o 7 están registradas, así es que tenemos todavía un gran margen. Ayúdanos a registrarte en nuestra plataforma y ayúdanos a suscribirte en nuestro canal de YouTube. También te vamos a dejar aquí mismo la liga. Y el día de hoy, ¿de qué va este episodio que me tiene muy emocionado? Este episodio es algo que hemos venido trabajando en esta idea de cómo poder darle forma para agregarte valor a ti, querido colega restaurantero. ¿Y de qué va el tema? Nos encontramos en una conversación en un café que tuve con nuestro querido invitado que ya estaré presentando en breve y decíamos, oye, él está en Estados Unidos y le decía, oye, está muy interesante la conversación que podemos hacer en torno a estas diferencias operativas en cuanto al talento, el liderazgo, los procesos y todo lo que conlleva operar un restaurante en México o en Estados Unidos. Desde luego, sin querer hacer énfasis en que una sea mejor que otra, porque eso sería imposible y no tendría ningún sentido. Más allá de eso, es realmente encontrar las enormes fortalezas que tiene cada una de estas culturas y qué podemos encontrar y rescatar de cada una de ellas para mejorar la operación de tu restaurante. Así es que pues sin mayor preámbulo, permítame dar la bienvenida en este espacio a mi querido amigo, admirado y respetado chef Eduardo Ruiz, gastrónomo de profesión, socio y chef corporativo de Bajau. A sus 62 años de edad, Eduardo es director de conceptos gastronómicos, consultoría en alimentos y bebidas, también presidente regional de la Asociación de Chefs de L'Etoile de Blanche de las Américas en Ciudad de México. Chef maestro e investigador de la Universidad del Caribe en la etapa de creación de la institución. De igual forma, es chef ejecutivo de Sky Chefs, empresa coordinadora de alimentos de la industria de la aviación y chef ejecutivo de la compañía naviera Royal Caribbean, Navigator of the Seas, entre algunas otras que también nos podrá compartir mi querido chef Eduardo. Mi querido chef, un placer recibirte en este espacio. Gracias por tu tiempo. Un gusto saludarte, mi querido Alex. De verdad, una charla muy importante que a mí me emociona mucho por el cariño que te tengo, por la admiración que tenemos mutua, porque hemos trabajado como socios en muchos proyectos Así y hoy es. día este papel se me hace inquieto y adelante, estoy para servirte. Pues qué gusto, chef. Recordarás en esa conversación donde nos imaginamos este episodio, dijimos, dije, es que el chef es increíble para poder hablarnos de esta diversidad, porque aparte no solamente tiene experiencia en otros países, sino como les decía, en la industria de la aviación, los alimentos en la aviación, los alimentos en los cruceros, que es un tema, híjole, chef, ese da para otro podcast, ¿eh? O sea... Así es, así es. Mucha tela de dónde cortar, de hecho. Entonces, chef, pues bueno, desde luego, mi querido Lalo, algo más que nos quieras compartir de ti. Y bueno, estás actualmente, cuéntanos qué estás haciendo ahorita, en qué parte de Estados Unidos estás ahora y qué estás haciendo en este momento para generar contexto y entramos de lleno.
Estoy en McAllen, tenemos ya año y medio en McAllen, aquí en Estados Unidos, en el estado de Texas, con una familia amiga que atiendo desde hace algunos meses atrás. Me hizo la invitación para participar en su proyecto. Es un proyecto muy ambicioso, es una familia muy reconocida en el medio aquí. Y pues estoy pegado con ellos ahorita apoyándolos en la cuestión gastronómica. Y obviamente, pues, volteando para todos lados, porque pues, siempre la visión de emprendedor te pone en una posición muy diferente, ¿no? Viendo de qué manera se puede hacer algo, con la inquietud de siempre estar en la cocina. Yo soy cocinero nato, me encanta estar en la industria, pero me gusta estar metido, ¿sabes? O sea, me gusta meter las manos, me gusta estar dentro, y pues siempre esa cosquilla nunca se quita, tú lo sabes. Siempre vamos a estar con esa inquietud, con todo y que buscamos un estilo de vida relajado, pero pues siempre quiere uno estar apurado, finalmente. Ok. Y chef, pues bien, si bien McAllen está pues a 30 minutos de la frontera, estamos muy cerca de México y desde luego la Así influencia debe es, ser brutal, pero no es México, ¿no? Es McAllen y McAllen opera bajo obviamente por ser Estados Unidos, no opera con las políticas americanas. ¿Qué fue lo claro. primero que te sorprendió, chef, cuando llegaste a operar tus restaurantes allá? O sea, si así de bote pronto que tú llegas y dices, wow, o sea, ¿esto qué fue lo primero que te llamó la atención? Y aquí digo, sí se vale, ¿no? Pues para bien o para mal, ¿no? ¿Qué es lo primero que te sorprende cuando empiezas a operar tus restaurantes ahora que llegas? Mira, a mí la experiencia ya la había tenido yo en California hace muchos años. Viví, trabajé y estudié por esa parte. Entonces, ya la cultura del manejo de alimentos americana, pues la tenía ya más que clara, ¿no? Aquí la sorpresa y lo que me tiene, ¿cómo te podría decir? Sorprendido de alguna manera es la cultura de las personas que están aquí. Estás en McAllen, pero estás en Reynosa de alguna manera. Ujú, Estás en McAllen, pero estás en Monterrey, porque toda la gente tiene la influencia por esa parte. En California es muy diferente, ujú. mucho más abierto el tema en la cuestión cultural, porque pues, sabemos de todo allá. Pero aquí sí está muy cargado, está muy marcada la cultura norteña de Reynosa y de Nuevo León. Y pues eso de alguna manera facilita y de alguna manera los gustos son muy diferentes, inclusive de regios, neoloneses a tamaulipecos, varía. O sea, tú sabes que México somos totalmente diversos en cultura. Cada estado te cambia totalmente un sabor, cada estado te cambia totalmente los ingredientes. Somos extensamente ricos en ese aspecto. Entonces, pues jugar con toda esa parte pues, es una experiencia donde el beneficiado es uno, porque siempre sales ganando porque aprendes de un lado, aprendes del otro, y finalmente, pues, tratas de aplicar efectos gastronómicos a favor de ellos, ¿no? Y eso es lo fantástico de esta parte. Ok, buenísimo. Chef, ¿qué nos podrías decir en cuanto a las diferencias en las regulaciones? Entendemos que, es más, digo, me gustaría que nos platicaras un poco cómo tienes que hacer para operar tu restaurante, porque la cuestión del labor, o sea, la nómina en Estados Claro, Unidos es un manejo completamente diferente diferente. e inclusive el ámbito administrativo es diferente, ¿no? En Estados Unidos, hasta donde yo me quedé y las veces que yo tengo oportunidad de trabajar con cadenas americanas, pues el esquema de administración es semanal, ¿no? Así es. Em, en- Muchos. sí, entonces desde ahí esto conlleva a tener beneficios. Realmente, chef, aquí lo que buscamos la intención de la médula de este episodio, tendríamos que ser lo suficientemente creativos para encontrar cuáles son esos aspectos que le podemos decir a los restauranteros. Hey, miren,
aprendamos de esto y esto y esto y esto y vayamos a implementarlo. Entonces, en términos de la programación y de cómo está en primera la cultura de trabajo, o sea, del personal, o sea, en temas desde liderazgo y programación y demás, e inclusive rotación, o sea, ¿qué están haciendo los restaurantes allá para bajar la rotación? Em, Hasta después irnos al tema de la programación administrativa. Pero pues primero vayámonos por la parte del labor, ¿no? Los horarios, nóminas y lo que Sí, conlleva toda la parte del recurso humano. fíjate que lo que he encontrado yo, que tú vas a hacer un pequeña nota previa a esto, cuando después de trabajar muchos años fuera de la Ciudad de México, y cuando regresamos a abrir los restaurantes que tú conoces, que estuvimos juntos, yo dije, finalmente menos rotación de personal. Sí. Yo me acuerdo que la gente decía, yo trabajo, y yo empecé a trabajar aquí a los 18 y se jubiló a los 60 y siguió en la misma planta, en el mismo lugar. En el O sea, Prime nunca House, ¿verdad, veías, chef? En el Prime sí, House, el sí. Prime, Harris, todos Sí. Freds, Saludos a toda la banda ya del sí, a Prime todos House y los que del los puedan Harris. escuchar, Saludos. queridos amigos Ese todos Prime por House que ahí. pensamos que nunca lo íbamos a abrir y sí abrió. Se abrió. Perdón, Y de una chef. manera espectacular. Yo creo que fue uno de los mejores lugares, Un muy rato. adelantado a lo que siempre sucedió. Que eso lo mismo pasó en Cancún con Glass. Siempre estábamos un poquito adelantados a lo que Adelantado la a la oferta época. a la oferta gastronómica, pero bien. Entonces, cuando yo llego a la Ciudad de México y veo que la rotación es igual que en Cancún, que es igual que Acapulco, de que pues, se pasan de la cuadra porque ya va a abrir otro, y allá lo mismo nos pasaba con los hoteles, y es un tema global, ya no es un tema regional. Aquí se pasa exactamente lo mismo, mucha rotación, Oh, mucha gente, ¿cómo te podría decir? Que no tiene, que viene y busca, que encuentra un buen trabajo y se dedica a él, pero él era a lo mejor vulcanizador en su país o en su región de origen, sí. y pues aquí le tocó picar cebolla y se pone a picar cebolla. Y se va especializando y van creciendo, y tomas, te haces de un oficio nuevo por la necesidad, más que por ¿cómo te puedo decir? Por la emoción, por el conocimiento, por la preparación previa. Pocos llegan preparados, y sí, la rotación es totalmente igual, similar, ya en todos lados. Por Wow. donde quiera que yo voy, ya me sorprendo, porque ya no me sorprendo tanto, porque ya es normal la rotación. Llegan, se van, vienen temporadas. En Cancún nos pasaba, la temporada la gente llegaba a las altas y a las bajas se regresaba. Era población, le llamaban población flotante, y aquí es algo similar Ok. O sea que en esta zona. te pega un poco lo mismo. ¿Y Sí, qué encuentras en términos de tu programación? ¿Qué podríamos aprender en México de la programación de los horarios, por ejemplo? Porque ahí tienes que hacerlos quirúrgicos. sí, de hecho sí hay especialistas. Ahorita tengo un gran amigo en la empresa que es especialista en esa parte de programación de ¿cómo te podría decir? De las producciones, un ingeniero que es el que se dedica a ver, esto se hace en 4 horas, y titín, y pum, y en esto 4 horas, en esto 5 horas para tiempo extra, y esa ingeniería que siempre se ha aplicado, de hecho, en las industrias grandes, los comisariatos, en este caso, ayuda mucho, ayuda mucho para que pues, el tiempo sea redituable, que no se genere overtime, que no se generen, pues, inclusive hasta desperdicios. Es un trabajo muy meticuloso y, como dices, quirúrgico el trabajar en esa parte, pero siempre es en conjunto y tienen que ser expertos. Ahí es donde sí hay expertise. Ahí es donde sí hay expertise para poderlo controlar. De otra manera, sí se te van Oh. los centavos, los pennies, como dicen. Entonces, chef, tienen un especialista en producción y en programación del labor, Es, de los horarios. Y esta así persona, es. eh, ¿a cuántas personas administra? O sea, quiero sacar un Administra número. un departamento aproximadamente de 20 personas.
Estoy hablando, Wow. mira, mi función es totalmente creatividad gastronómica en esta empresa. Sí. Ya la parte administrativa se va cediendo a otros departamentos. Entonces, este ingeniero sí maneja alrededor de 20 personas en el comisariato, que es una cocina central, de donde se distribuyen a 15 restaurantes. Esa es una carga de trabajo considerable y más que pues, mantiene una consistencia que es una marca muy reconocida aquí en el Valle, muy reconocida y muy consistente. Entonces, creo que es una labor muy importante el tema del labor, la manera de que lo manejan. Y pues eso es lo que digo, lo mismo pasa en México, ¿no? En los comisariatos, es muy similar, muy similar. Aquí yo creo que la única diferencia es que siento más capacidad del empleado o colaborador en México, en especialista el tablajero, es una pieza, te desata una vaca y te deja tus huesos, tus pellejos y tus cortes por un lado. Esa parte es donde siento ausencia de- del, del nivel. Por ahí creo que sí llevamos un poco de ventaja nosotros. Pero ahí me perdí un poco. Entonces, ¿tú te refieres a la parte técnica, o sea, de la manipulación ya en Sí, sí, de la tablajería, de la carnicería, etcétera? así es. Sí. Como ejemplo, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? Sí, no, me queda claro. Y vamos a ir porque desde luego hay cosas. Recordemos el punto, o sea, la intención es encontrar lo mejor de dos mundos para ver Así qué, es. qué cosa. Entonces, acá tenemos un especialista que te maneja el comisariato, pero él no hace el labor para los 15 restaurantes. Cada restaurante funciona de forma independiente. Cada restaurante se maneja administrativamente separado. Sí, Él se encarga de surtirles los insumos que requieren en tiempo y forma, y de ahí cada quien se administra separado. Sí, como digo, eso es muy normal, digo, eso tú ya lo viviste, ya lo vivimos en diferentes empresas. Digo, yo siento en que incluso aquí la única diferencia que yo veo es el tema por el gobierno. Las inspecciones son más estrictas, las visitas, o sea, tú no puedes poner un estufón nada más por ponerlo en la esquinita, si no te pasas, pues si no pasas todas las inspecciones de bomberos y seguridad, bla. Eso es donde nos tienen totalmente, digo, allá si le cierras el ojo al inspector, ya te dio chance y luego te viene a ver y no va a pasar nada y aquí no sucede eso. Eso es lo único que creo que es la marca gran diferencia. Y eso, desgraciadamente, nos desgraciadamente. vamos a ir a ese tema de la planeación, pero porque eso Y la conlleva. seguridad, Sí, sí. la planeación y la seguridad. Oye, chef, tú estás involucrado un poco en cómo hacen la planeación de estos horarios quirúrgicos para la operación fina ya de cada unidad, porque bueno, ahí pues el tema es que el pago es por hora, ¿no? Entonces, Claro, sí, aquí fíjate que en general, no hablando específicamente de este lugar, sí es muy delicado, tienes marcado específicamente, los modelos de trabajo son diferentes, ujú, el estar, ¿sabes qué? No hay servicio, vete a tomar un break y te, te marco para que regreses a la hora del rush, ¿no? O sea, esa flexibilidad que en México no se da. O sea, tú entras, sales y y cuando lo listo. quisimos implementar nosotros, darles break los quebrados en Cancún, nos mandaron a volar, se nos iba la gente. No, es que aparte las distancias en Cancún está cañón. Bueno, a menos que En te fueras a cualquier la parte, playa, ¿no? sí. En cualquier parte de México creo que es así, entonces, pero sí no es tan flexible la gente allá como aquí en ese aspecto. Saben que si te tienes que ir porque, pues, talento, pues bye. Y allá no, allá siento que la gente es más aprensiva del trabajo, siempre prefieren estar ahí a no, a tenerse aquí, y aquí no los puedes tener, ¿no? Como allá que no, pues, o los dobletes de allá son pues, es lana y la gente no le importa, aquí no puedes hacer eso. Tú imagínate que pudiéramos implementar, o sea, ¿tú recomendarías
con base en la experiencia que tienes allá, ¿tú podrías recomendar que se implementara, aunque no fuera legislativo, porque eso, bueno, pues todavía por el salario mínimo todavía cuenta por 8 horas, ¿no? Pero pensando en un caso hipotético, ¿tú harías esa recomendación de decirle al restaurantero mexicano, oye, aplica esta forma de trabajar por hora? Mira, eso lo intentamos muchos años, lo Ujú. quisimos hacer nosotros precisamente, nunca, no funcionó, es cultural el tema, y más ahora con las nuevas generaciones que son mucho más sensibles en ese aspecto de dividirlos al día entre a lo mejor en dos y hasta en tres, y no funcionaría, porque sí es totalmente cultural. Aquí es algo que así es, y así se va a manejar, y así se maneja. Y lo entienden, y lo entienden. Pero Y incluso, allá no. Lo practicamos, de hecho, muchos años. Lo sí, practicamos muchos años. de alguna manera lo he intentado también, de alguna forma el hecho de esto de los quebrados y tal, pero no es tan, al menos yo de este lado, no me ha tocado hacerlo de una forma tan quirúrgica o tan específica en términos de realmente hacer una programación en el que la gente venga, trabaje 3 horas, se vayan, dos, regresen. O sea, eso es algo que yo por lo menos acá no he logrado. Sí, de pronto en algunas ocasiones o temporadas se ha dado este tema, pero no de una forma específica. Entonces, es ahí, por ahí va la pregunta, ¿no? De qué tanto tú podrías recomendar que sí se implementara esto, ¿no? Pero, pues, aprender de ello, ¿no? Posiblemente habrá lugares en los que sí les convenga y que puedan Igual, ¿no? estudiar este esquema, ¿no? Que tengan marcados bien sus horarios de servicio, que sean específicos, que tienes un rush de lunch y comida, o sea, pero hay lugares que en realidad atienden todo el día, ¿no? Y varía. Es muy difícil, porque nosotros le dimos 20,000 vueltas, tratamos de hacerlo, igual lo de los cajeros, lo que el cajero fuera el mesero. eh, sí me explico que para evitar una persona en la caja, Sí. también no nos funcionó, y aquí funciona. Aquí en muchos lugares es así, tu venta la cierras y vas y entregas en base a lo que Sí. tu tablet te, te comprimió de ventas, y no, es muy, muy cultural. El manejo nos pasó, ¿no? Que llegaba, cuando quisimos hacer eso, uno de los mejores que tuvo de las mejores ventas se desapareció con la tablet y con la lana, ¿no? Dices, no, o sea, siempre sucede. Hay 20,000 Ay, maneras de amañar, tú lo sabes, también de controlar, ¿no? Que es donde nosotros nos hemos enfocado más, en el crecimiento en la empresa. Entonces, yo creo que sí hay mucha diferencia, y repito, es cultural totalmente. Es cultural totalmente. justo es para eso que estamos acá, Chaf, para entender ese choque cultural, pero no quisiera llamarle choque porque, ¿no? Esa diversidad cultural. Diversidad cultural más que nada, Llamémosle porque diversidad cultural. Muy bien, porque no. sucede, ¿no? Digo, en esta zona no está tan cargada como otros estados. Digo, en California me tocó trabajar con filipinos, chinos, rusos, tailandeses, de todas partes. Y aquí no, aquí es muy tranquilo, prácticamente un 80% nacional. Entonces es algo diferente. La zona es muy curiosa a mí, por manera de verlo, conociendo otros estados, ¿no? Porque y yo les comento que estamos en McAllen, Tamaulipas. Sí, pero bajo las leyes americanas. Para las leyes Y americanas. ahí es en donde cambia, o sea, ahí es donde viene un game changer, ¿no? O sea, ahí es en donde el Así juego es. cambia, porque sí, o sea, Sí, sí. tienes porque inclusive los restaurantes que operas son de comida mexicana, si no me equivoco, ¿no? Así es, Sí, así, sí, totalmente. sí, totalmente. Entonces, bueno, es restaurante de comida mexicana operado por un gran porcentaje de personal latino, por no decir mexicanos, ¿no? Latinos, generalizando un poco esto y subiéndonos a la ola del Bad Bunny, ¿no? Sí. De lo que pasó en el Super Bowl. Pero
Sigues estando legislado por eso Claro, claro, por me llama supuesto. tanto la atención el esquema y que me digas, no, es que la rotación sucede igual y se te va de Sí. la misma manera y tienes que ser mucho más creativo. ¿Qué hacen ustedes en el grupo en el que estás, chef? ¿Cómo tienes alguna sugerencia algo Hay que te una, haya fíjate que funcionado para estamos, bajar? estamos en una etapa precisamente de cómo hacer a la gente tuya, en el aspecto de que se Ujú, pongan la camiseta. Hay mucha capacitación, se provee de mucha información, muchas reuniones. Sí, hay un grupo específico de gente que tiene, que ya es como que la médula, los pilares de la empresa, que pues son los que ayudan mucho a proporcionar información, que vean que el crecimiento interno es totalmente a beneficio de ambos, tanto de la empresa como del colaborador. Entonces, sí hay muchos detalles muy importantes. Es una empresa, para mí es, yo creo que la mejor constituida en el Valle, de hecho, y trabaja mucho en esa parte, mucha la parte humana, que es muy importante, y la gente lo empieza a percibir. Entonces, la gente se empieza a volver casa, ¿no? Pues ujú. empieza a sentir ya de la casa, las promociones que hay internas en base al desempeño, todo es muy importante y yo creo que sí se está considerando. Es un proyecto a crecimiento muy, muy grande. Me encanta, chef. Y además aquí, miren, yo creo que aquí estamos hablando de cosas que son universales, Así porque, es. o sea, si yo te preguntara, oye, chef, ¿qué alternativa pensarías en hacer un restaurante en México? Y si tú me preguntaras a mí, creo que la respuesta sea la misma, es un concepto universal. ¿Cómo entender, cómo hacerle ver? Porque más allá de hacerle entender, es cómo hacerle ver al empresario restaurantero mexicano la importancia que tiene el tema de la capacitación formal, ¿no? O sea, Súper. Yo creo que es la mejor inversión, es la parte de la inversión más redituable, es la más importante, aparte de la totalmente. infraestructura. Para mí sí, la capacitación es primordial. Yo creo que si no representa el 50, un 60%, con todo y todo, como lo quieran ver. Y además, chef, es increíble que, digo, además aquí ya compartiendo un poco desde mi experiencia, en cuanto tú empiezas a capacitar a la gente, se quedan, porque les estás dando conocimiento, les estás dando Crecimiento, así crecimiento. es, Entonces la así gente es. dice, oh, wow, o sea, aquí más allá del salario, más allá de, claro, el ambiente laboral, dando por hecho todo ese tipo de cosas, me están capacitando, estoy aprendiendo, estoy creciendo, estoy desarrollándome, me quedo, ¿no? Entonces, Así es. Y es eh, una manera de cautivarlos, de alguna manera, de hacerlos casa, es darles capacitación, la seguridad de un futuro, vamos a decir, con prosperidad, ¿no? De que sepas de que, bueno, empecé de mesero, ya tengo, en el transcurso de que yo llevo, ya he visto crecimiento, ya he visto gerentes que eran encargados de cocina, que eran cocineros. O sea, también nuestro crecimiento es un poquito acelerado wow, en no, este caso. qué bueno. Em, Chef, en términos de creatividad, dónde te sientes más cómodo? ¿Cómo encuentras a los diferentes equipos, México, Estados Unidos? ¿Cómo lo encuentras? Digo, ya sabemos que tienes muchos latinos, como decíamos, pero ¿tú has encontrado, o digo, igual si nos quieres compartir desde tu experiencia, como decías, en California, que tenías ahí, era increíblemente multicultural? Sí, sí, sí. Yo Platícanos creo de que una de las la parte mejores, creativa. la parte creativa, yo la sentí en su totalidad, en mi expresión personal y a mi gusto, porque digo, una cosa es, siempre terminas satisfaciendo las marcas para quien trabajas, ¿no? Siempre buscas el beneficio, pero en Sky Chefs, para mí yo crecí en la ola de la corriente de fusión, cuando la cocina latina con la asiática se empezaban a mezclar, a mezclar, a mezclar, a mezclar, a mezclar. Entonces, yo ahí me enganché y de hecho podría decirte que mi paladar se quedó ahí estacionado, evoluciona por las nuevas corrientes, porque hoy hay productos que no utilizabas y ya se utilizan. Hoy te comes el kale, cuando el kale en mi época era un simple pedazo de adorno que iba en un lado de la hamburguesa y ni siquiera lo probaban. Nadie lo comía. Hoy se come el kale.
Si me explico, o sea, cositas que dices, ves la evolución y fue en Sky. Hacer menús para las aerolíneas de Lufthansa, British Airways, Air France, Iberia, no sé, o sea, esa fue yo creo que donde más Wow. floreció el conocimiento de productos inclusive, ¿no? Porque lo que come un irlandés contra lo que come un inglés es muy diferente, aunque sea el salvadoreño con el mexicano. eh, y donde yo siento que tenemos una gran ventaja, tenemos un paladar muy versátil nosotros. Sí, totalmente. Y por lo mismo se presta a ser un poquito más creativo. Te da más herramientas, te da más una paleta de colores para plasmar más profunda, vamos. Eso es lo que siento con la cuestión Sí. No, y ya me del latino y en imagino. específico el mexicano, ¿eh? Porque sí se puede hablar del latino, pero más el mexicano como tal. El peruano está encerrado en su ceviche, el chileno en su comida tradicional, todos, el argentino con su asado, pero el mexicano tiene de todo, de Es, todo. es correcto. No, y ya haremos, hay que hacer un episodio, chef, donde nos platiques de todo el tema de los cruceros, porque creo que ya hay un aprendizaje brutal que Tremendo. podemos hacer para implementar en los restaurantes, ¿no? O sea, Fíjate que todas esas brutal, experiencias para mí fueron escuela. totalmente. ¿Cómo te puedo decir? A colaborar, a participar, a poner tu parte, pero también sales con el librote lleno de notas, de cosas que se te van quedando, ¿no? Digo, yo soy de las personas que no soy mucho de apuntar, pero cuando se trata de lo de gastronómico, pregúntame en mi teléfono y lo tengo que voltear a ver para dictártelo, pero me dices una receta y me brota así. Sí, sí, Es bien sí. raro. Se Es llama bien raro. memoria, se llama memoria selectiva, chef, y me pasa exactamente lo Sí, yo mismo con sé. otros temas. No, me pasa igual. Oye, mi chef, me encantaría que platicáramos un poquito de la parte administrativa, ¿no? Ujú. Este esquema que yo conocí en algún momento y que, bueno, hasta la fecha sigo recomendando porque creo que es muy bueno, pero me encantaría que tú nos platiques de él desde cómo ves tú este esquema administrativo en el que en Estados Unidos los restaurantes los operan en un esquema semanal y no mensual, ¿no? Que hacen sus cortes de lunes a domingo, cierran inventarios, entregan cuentas, programan y proyectan y prospectan. ¿Cómo funciona esa parte ya en la macro? Platícanos desde ahí, porque ahí esa programación fina, creo que puede haber una cápsula muy interesante de conocimiento para el A mí restaurantero se me hace mexicano. súper práctico porque tienes resultados alcanzables a la semana. Lo que pasó el domingo lo tienes a la mano, ¿sí me explicó? Sí, Llegando al viernes. Entonces, se me hace muy práctico. Es mucho más fácil detectar cualquier pues desviación. falla administrativa, desviación que pueda haber, porque pues en México también lo hicimos, también acuérdate que esa parte la hicimos. Lo que hicimos allá fue dividirla una semana administrativamente, la primera semana del mes y la segunda se volvía otra. Entonces, seguíamos pagando quincenal, pero desfasados. O sea, pagabas una quincena a los primeros y a la otra semana le pagabas a la quincena a los atrasados. Entonces, lo intentamos, funciona, pero se presta a una doble administración que también te engaña, tú lo sabes, ¿no? Sí, Entonces, yo creo que la practicidad de hacerlo semanal te vuelve más ágil y tienes el número más fresco, más fresco. sí, Yo creo que es por donde administrativamente podría decirte que es más fácil de manejar, sí. más fácil de manejar. Y más allá de la nómina, ¿eh? Porque claro, la nómina habrá lugares en los que se pueda acoplar al hacer el pago semanal. Claro, Habrá lugares en los que a lo mejor sí se les complica, a los grupos muy grandes que tienen grandes corporativos. Bueno, puede ser complicado, pero en esencia, colega restaurantero, el tema sería pues que te pongas a evaluar que existen otros esquemas administrativos y que el esquema administrativo de lunes a domingo sí, funciona increíblemente porque y utilizaste una palabra que me encanta.
lo hace más ágil. O sea, el domingo tú cierras tus inventarios, cierras tus cosas, planeas la semana, porque además esa parte me gustaría también preguntarte, ¿no? O sea, esto te ayuda y tú has encontrado una mejor planeación y programación en los restaurantes que tienes actualmente versus lo que has Definitivo. vivido en México. Definitivo, porque hasta los inventarios, ¿no? Digo, aquí mi primer, lo que primero que yo quise impactar es con, nosotros manejamos marisco, la frescura, ¿no? Si yo abro de lunes mi administración es de lunes a domingo, no hay manera de que tus inventarios tengas acumulación o mal manejo cuando tienes 3, 4 días de vida para cada producto. Entonces es mucho más fácil que si te vas a los 15 días, que normalmente muchos lo hacen, y hasta a veces Al mensual. mes, imagínate. O sea, Y entonces sí se te desfasa. Entonces tiene muchas ventajas manejar la administración semanal. Muchas, muchas. sí, yo Y hay ahí, mucho ahí trabajo, concuerdo. por supuesto, se carga el trabajo, por supuesto, pero pues digo, son actividades que te llevan a resultados más efectivos, ¿no? Definitivamente. ¿Y Totalmente de cuál, y, acuerdo. y ese es lo que se busca como empresario, ¿no? Tener el dato fresco. Sí, 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 claro. Es que, sí, y a mí me tocó pasar eso que me decías con esa doble administración porque trabajaba en una compañía mexicana americana. Entonces ahí me tocó hacer esa duplicidad, pero funcionaba. O sea, Sí, claro. el número lo teníamos, Bien pero manejado, por supuesto, y más cuando ya es institucional, ¿no? Porque no lo estás calando. O sea, ya cuando se practicó, se probó y se ejecutó, totalmente manejable. Pero cuando lo estás queriendo intentar, implementar, esos bajones de la curva de aprendizaje te llevan a buenos raspones. sí, 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 totalmente. Oye, mi chef, me encantaría que entráramos en la parte de la experiencia del cliente, ¿no? Desde luego no podemos Sí, hablar de la industria restaurantera si no hablamos de que al final del camino, cómo termina el cliente en uno y en otro. Entonces, pues cuéntanos un poco esa parte, qué diferencias encuentras, qué pros encuentras en uno en otro, qué has encontrado allá, qué te ha sorprendido también de allá, de cómo está funcionando ya y qué están haciendo allá para no sé, procesos, sistemas, cosas que estén implementando para evidenciar y para asegurar la experiencia del invitado. Cuéntanos de esa parte ya hacia el cierre de este episodio, mi querido chef. fíjate que, digo, es obvio que el resultado de un restaurante se refleja exactamente en la satisfacción del cliente, ¿no? Es evidente que la gente que ha crecido en esta zona de Texas, hablando específicamente de las marcas que hay aquí en la zona, se familiarizan muy, muy rápido. Se vuelven destinos muy apreciables y pues, no tanto como de primera necesidad, pero siendo mariscos que, digo, nosotros por la experiencia, pues el marisco es un antojo, ¿no? Es un antojo de a lo mejor de 1 o 2 días de la semana, no diario, como puede ser la carne o el pollo, no sé, digo, pero sin en cambio hay un gusto muy bueno por el producto, hay mucha satisfacción. Y se nota pues en la afluencia, por supuesto, en lo bien administrado y bien manejado que son los restaurantes, que sigo, son redituables, son sanos. Entonces, pues yo creo que mayor a ello del resultado es también la manera en que se les trata. Se les celebran Sí, cumpleaños, hay promociones, se dan muchos beneficios que la gente pues no se engancha, se vuelve un cliente recurrente. Y pues el sabor, la consistencia del sabor también eso es muy importante, lo que muchas marcas de repente no logran controlar. Y pues sí, sí hay muchos beneficios, hay muchos beneficios. La gente es muy exigente, sí, y pues cumplirles creo que es más satisfactorio, ¿no? Saber que tienes clientes que te van a
se van a quejar de algún cambio, se van a, te van a hacer el comentario o de un mal servicio que de repente que viene a la par, ¿no? Del servicio con los alimentos. Se hace un muy buen trabajo y la gente responde a ello. Muchas gracias, mi querido Lalo. Oye, mi Lalo, para ir cerrando la conversación, me ayudaría mucho y creo que nuestros seguidores estarán muy felices de escucharte. ¿Qué mensaje le darías? Te voy a pedir 2 mensajes a ti, chef. Te va a tocar doble. Sí, doble. Te va a tocar doble. Me gustaría que le dieras un mensaje al chef cocinero, que está tiernito, pollito ahí de 25 años, que está allí queriendo hacer una carrera en esto. Me encantaría que le dieras un mensaje a este chef este cocinero chef que está ahí ya, o sea, El fogón. en el fogón, que está ahí viéndote y diciendo, híjole, ¿cómo voy a hacer para yo llegar a donde está este chef ahorita? Entonces, ese sería un mensaje. Vamos a empezar por Claro, ahí. sí. Y después te doy el otro para no hacerte bolas. Pues mira, yo creo que esto requiere de pasión, número uno. Buen gusto, sí. El saber que eres un vehículo de transformación de productos que te llegan de una manera y volverlos algo espectacular o especial o diferente, ya te hace una persona especial. Y cuando ellos sientan que de verdad están haciéndolo de esa manera, que no sea el simple llegar y picar, el simple llegar de cocinar, no, que sientan esa energía de recibir un producto de una manera y que somos un vehículo de transformación que alimenta. Ok, qué bonito Cuando está tú eso. piensas de esa manera, tu día es corto, no se vuelve trabajo, divertirse, cocinar es divertirse, para mí es una terapia increíble, me encanta y creo que eso es lo primero, tener la emoción, compasión y el gusto de servir, porque siempre definitivamente pues, el poder servir alimentos para alguien que le va a servir para sobrevivir, pues de alguna manera tú si lo ves profundo dices en la torre, bendita profesión, Qué bendita bonito. profesión. Me gustó mucho eso que dijiste del vehículo de transformación. Eso me gustó mucho. Chef, el segundo mensaje, ya previo a lo que tú nos quieras compartir para cerrar, porque siempre digo, oye, bueno, algo se me chispó preguntarte que tú nos quieres compartir y ese es un espacio para ti. Pero previo a eso, sí me gustaría que le dieras también un mensaje a este emprendedor restaurantero, chef. O sea, si bien va a ir un poquito de la mano de lo que nos compartías, pero seguro tienes algo más que decirle a este joven o no joven, porque para emprender no hay edad, Si pero no ayudar, así es. para este emprendedor restaurantero, ¿tú qué le dirías? Porque además sabemos que además de chef, tú eres operador restaurantero y tienes restaurantes. Entonces, ¿cuál sería esas recomendaciones? Porque aquí no va a ser una, van a ser varias, pero ¿cuáles serían esas recomendaciones cruciales que le harías al emprendedor restaurantero? Mira, aquí todo mundo en la experiencia me ha tocado asesorar a mucha gente, digo, junto contigo, porque lo hemos hecho a la par, grupos fuertes que hoy son eh, eh, la- las ventanas más grandes que hay en México. Y te podría decir de que mucha gente quiere emprender para hacerse rico. Ujú. Piensan que el restaurantero, el meterte a los restaurantes te va a poner en un estatus y te vas a llenar de lana. Cuando piensas de esa manera, creo que estás más cerca de regresarte a lo que estabas haciendo, porque un restaurante no te va a dar en un año, ni en 2 años, ni en 3 años. Es una semilla que te va a durar en germinar 6, 7, y a lo mejor de ahí en adelante empiezas a ver clarito, pero mientras es mucho trabajo, hay que invertir mucho tiempo. Si no estás acostumbrado a desvelarte, si no estás acostumbrado a levantarte temprano, si no estás acostumbrado a las cargas de trabajo pesadas, si no estás acostumbrado hasta inclusive estando dentro de un restaurante hasta no comer y ser el último en comer, piensen antes de.
Sí. porque sí te va a llevar a muchas cosas, pero si eres la persona que te gusta y que vas a sacrificar por ver esa semillita crecer, dale, no pares, no dejes de regarla, que en un momento te va a dar la frutita que quieres. Yo creo que eso es lo más importante en este negocio. Pues ahí lo tienen, queridos colegas restauranteros. Y miren nada más quién se los dice. Desde luego vamos a compartirles las redes sociales de nuestro querido invitado del día de hoy. Aquí les estaremos poniendo las redes sociales del Chef Lalo para que si lo quieren contactar. Amén Por de que supuesto. ya saben que los comentarios que nos dejen aquí en el canal de YouTube estaremos pendientes de responderlos. Mi querido Chef, esta charla podríamos continuarla por Yo mucho tiempo, sé. pero sabemos que estás bien ocupado. ¿Algún mensaje, No, Chef, de cierre? ¿Algo más que nos quieras compartir como Pues recapitulando y tus recomendaciones finales para los restauranteros mexicanos? fíjate que hay muchos empresarios nuevos, me gusta ver cada vez son más jóvenes, pero también cada vez son más preparados. Y eso es lo que me entusiasma mucho porque cada vez veo más interés en realidad de hacer las cosas de la manera correcta, así como a mí me ha tocado inclusive rechazar proyectos porque son proyectos capricho y se los digo, sabes que esto no te va a funcionar por eso. Es que yo quiero un restaurante porque yo quisiera cerrar mis negocios, para eso no son los restaurantes. Hay 20,000 que te pueden dar el servicio o asóciate, invierte, pero no te metas tú si no vas a poder atenderlo como debe de ser, ¿no? Entonces, a mí me entusiasma mucho que ya hay carreras. En nuestros tiempos no había la carrera de gastronomía, tuvimos que crecer de alguna manera y prepararnos ya más tarde. Y hoy día que hay esas herramientas, prepárense. Quieren las cosas más sencillas, prepárense. Acérquense a quien les puede ayudar en realidad, quien les puede guiar de la manera correcta, porque también hay mucha gente que no te da la información como debe de ser. Y pues de hecho yo creo que por eso es que nosotros tenemos la gran cantidad de amigos hoy que fueron nuestros clientes Así de es. alguna manera y hoy son amigos nuestros y mantenerlos porque es es un negocio muy difícil, pero te encariña y te jala. Así Te es. jala. Es difícil de soltar. Ya no puedo cambiar. Yo quiero vender otra cosa y acabo de lo mismo. Le doy la vuelta y regreso al mismo punto. Ya sé, por dos, ya sé, mi Chef. Oye, mi Así es, Chef, mi querido Alex. qué gran plática, mi Chef. Gracias por compartir. No, gracias a ti eh, por el tiempo y por la invitación. Muy contento de verte haciendo este papel hoy día, después de tantos años de esfuerzos y lo que te documentas, lo que transmites por medio de tus libros. Me encanta. Te mando un abrazo y muchas bendiciones, mi Alex. Mi Chef, al contrario, te agradezco infinitamente por tu tiempo. Queda pendiente para que hagamos el episodio para hablar de la gastronomía en los barcos, porque ahí hay mucho aprendizaje Por supuesto. que podemos implementar en los No, restaurantes. caray, mucha tela. Hay Sí, mucha tela de dónde cortar, así es que te voy a siempre. hacer, te voy a hacer Muchos, ahí una invitación para que nos acompañes próximamente, Chef. Te mando un con fuerte todo abrazo gusto. hasta allá. Igualmente. Muchas gracias, mi Bendiciones. Chef. Cuídense. Vale. A Pues la orden. ya lo tienes, mi querido colega restaurantero. Entender la parte de las culturas, que no hay una cultura mejor que otra, simplemente entender esa diversidad y ver qué nos puede funcionar. Puedes asomarte a entender este esquema, el esquema administrativo semanal, puedes ver cómo te funciona, puedes entender que puedes operar a tu personal a lo mejor por horas. Viene lo de la jornada laboral, la reducción de la jornada laboral próximamente en México, a la reducción de las 40 horas, y eso es un reto muy importante para la industria restaurantera, y esto nos tenemos que ir preparando. Mientras tanto que funcione, que eso vaya a suceder o que no vaya a suceder, es oportuno que vayamos haciendo los esquemas para pensando que esto va a suceder y qué vamos a hacer con las nóminas, porque pues el salario mínimo sigue creciendo y esto se vuelve muy retador el tema de poder operar un restaurante en México bajo este esquema macroeconómico y con los cambios legislativos que están sucediendo. Así es que, querido amigo restaurantero, no es para desanimarte, al contrario, es para decirte hay que ser más eficiente cada día y tienes que tener las tuercas y los tornillos de tu restaurante totalmente alineados. Entonces, pues ve preparando tus horarios, ve analizando ese tipo de esquemas
aprende de lo que podemos aprender de las diferentes culturas y pues a implementarlo. Así es que pues muchas gracias por habernos acompañado en este episodio de tu podcast favorito Soy Restaurantero. Yo soy Alex Aispuru. Te recuerdo, regístrate en nuestra plataforma soyrestaurantero.mx y encuentra las mejores herramientas para operar de manera eficiente tu restaurante. No lo dejes para mañana, hazlo hoy mismo. Muchas gracias, nos vemos la próxima.